Esther, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Edgar? Buen día, gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias. Aquí tengo el honor de presentarte. Muchas Y gracias. gracias por acompañarnos, por tu tiempo. La verdad es que me encanta cómo te defines como alquimista de negocios y eso genera mucha expectativa de lo que nos vas a platicar. Yo a Esther tengo el gusto de conocerla ya de hace 3, 4 años más o menos, que nos conocimos en el IPADE. Y una gran oportunidad, una gran persona y una gran amiga. Además de ser experta consultora, la verdad es que siempre sus aportaciones y su inteligencia te dan mucho que pensar, te mueven muchas ideas y siempre está apostando por la transformación, la flexibilidad y el crecimiento y el tema digital. Por supuesto, su fuerte es la parte comercial de lo que hoy nos va a platicar, sí, cómo es que estamos incursionando en esta época y pues seguramente nos dejará una gran enseñanza. Esther, somos todos tuyos, te escuchamos. Oye, gracias, has subido la expectativa de los asistentes, espero cumplir con su expectativa y quisiera empezar agradeciéndole al foro la posibilidad de participar, sobre todo a un foro con causa, que espero al final de esta presentación la gente abra su cartera y done a cualquiera de las instituciones que están en el foro para poder ser donatarias. Y pues me gustaría entonces empezar, si quieres, ya con la conversación. Voy a empezar primero con una vista general de lo que está pasando ahora con la pandemia, cómo esto nos ha hecho transformarnos a tanto los individuos como las empresas. Y voy a lo largo de la presentación a hablar de entonces de todas estas herramientas comerciales de marketing que son necesarias tener para poder sobrevivir y tener resiliencia en estos nuevos tiempos. No sé si se ve la presentación en la pantalla. Sí la Sí se vemos, ve, Esther. sí Muy se bien, ve. perfecto. Muchas gracias. Bueno, empezaría por dar algunas, porque tratáramos de entender los conceptos, digamos, de la misma manera. Cuando se habla de una disrupción en la era digital, se habla de algún cambio que se debe a cualquiera de estos cuatro elementos que están en la pantalla. A un avance tecnológico, a algún cambio en la preferencia de los consumidores, a que aparecen nuevos actores y a que hay nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de nuevos actores, hablamos de empresas como Tesla, que apareció de una empresa de inteligencia en el sentido de la creación e innovación, se aparece ahora como el competidor o como la empresa más importante en la industria automotriz, por ejemplo. Cuando hablamos de nuevos modelos de negocio, para todos nosotros son claros Airbnb, la parte de Netflix, etcétera, todos estos unicornios que han salido gracias a que las tecnologías han podido habilitar estas ideas de negocios. Ahora, cada vez que hay una disrupción, hay un sistema que está estable, sufre un cambio, se inestabiliza y requiere de cambio para transformarse, que esa es la idea de la transformación, requiere transformarse para llegar a una nueva etapa de estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Pues lo que nos evidencia algunos de nosotros, y es muy común que los empresarios, al oír la transformación digital se nos paren los pelos de punta, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces es desconocimiento, a veces es porque implica un esfuerzo importante, a veces es porque no nos sentimos suficientemente preparados, pero la transformación digital hoy ya se integró a nuestras vidas de forma rápida. La pandemia ha sido un catalizador muy importante para esto. ¿Y dónde tenemos estos pininos, algunos de las empresas o algunos de nosotros como individuos? Pues es en la parte donde ahora pues vemos esta misma conferencia, pues hubiese sido una conferencia probablemente presencial en algún espacio abierto, en un espacio de conferencias. Ahora todos nosotros estamos acostumbrados ahora a trabajar en lo que llamamos el teletrabajo. Estas cuatro cosas que se han, digamos, metido en nuestras vidas de forma brusca, nos están poniendo en el tema de la transformación digital. El teletrabajo, la educación a distancia, la actividad comercial y el entretenimiento. Quizás la plática que voy a dar hoy se va a concentrar mucho más en lo que las empresas deben hacer en la cuestión de la actividad comercial, pero es muy importante que reconozcamos que este salto, lo que le llaman en inglés el leapfrog, ¿no? El salto de rana, nos ha llevado rápidamente a esta pandemia nos ha llevado muy rápidamente a la transformación digital. Son obvias varias de estas cosas y me gustaría también decir que muchas de estas
formas de trabajar o de entretenernos o de hacer negocios existen desde hace muchos años. Yo recuerdo que mi primer trabajo de teletrabajo fue alrededor del principio del siglo XXI. Ya se hacía también, allá hace más de 15 años hay varias plataformas de educación a distancia. Y el entretenimiento que típicamente tenía que ver con medios no digitales, ahora gracias al streaming de video podemos tener esto. Pero si recuerdan, por ejemplo, en las Torres Gemelas, la aplicación más importante de streaming de video era dirigida por una de las personas que murió en uno de los aviones en las Torres Gemelas. Entonces estábamos hablando de hace muchos años en que existe esto, pero que nos cuesta trabajo a veces y a veces no nos es tan fácil ver las aplicaciones que la tecnología que ya existe puede beneficiar o puede impulsar a tanto como personas como negocios. Ahora, cuando tenemos estas disrupciones, cuando nos pasa que esto penetra en las vidas y sobre todo cuáles son estos aspectos en donde impacta en las empresas? Los aspectos más importantes donde impacta en las empresas son en la cultura, en el liderazgo, en los procesos, en la reconfiguración de equipos, en las habilidades y competencias y en la seguridad. Voy a hablar un poquito de esto. En la cultura de las empresas, porque esto obliga, por ejemplo, a tener mejores capacidades para innovar. Nos obliga también a tener apertura, a poder trabajar de forma distinta, a tener una gestión de cambio. Eso siempre es un asunto de la cultura empresarial. Y estas cosas que se han introducido en nuestras vidas catalizadas por la pandemia, pues están haciendo y moviendo todas estas áreas del negocio. En el liderazgo, por ejemplo, yo me encuentro todavía algunos empresarios que estaban acostumbrados a que la gente estuviera sentada de 9 a 6 de la tarde en las empresas, que para ellos tampoco ha sido cómodo trabajar a distancia. Y, por ejemplo, se refieren a cosas como, pues, no, la gente no está trabajando, solo está en su casa, no hace lo que debe de hacer, porque son parámetros y paradigmas que tenemos a veces en los liderazgos y pensamos que, contrario a lo que dicen todas las encuestas del incremento en la eficiencia, el incremento que seguro Edgar ha hablado de esto, va a hablar de la felicidad, que representan algunos cambios, algunos incentivos no económicos, pueden ser bastante favorecedores del trabajo en las empresas. Antes solamente se ofrecía, por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo en casa como un incentivo no económico para los millennials. Se decía que estos eran los sueldos que los millennials estaban buscando y pues ahora todos entramos en este ritmo. También nos ha obligado a hacer otros procesos, es decir, cómo podemos ahora interactuar entre nosotros como equipos, cómo el área de sistemas tuvo que haber cambiado sus procesos seguramente desde el proceso de seguridad hasta los procesos de cómo facilitar a las personas, cómo monitorear las redes que necesitan ahora una demanda importante para trabajar a distancia, etcétera. Hay muchas cosas que suceden en las empresas, cómo vamos a atender a los clientes cuando ya no estamos sentados ahí, muchas de las cosas que pueden afectar los procesos en las empresas. Algo que genera la transformación digital o digamos el uso de todas estas herramientas digitales es que las empresas deben volverse más ágiles. Y eso muchas veces tiene varias aristas, es decir, cómo se reconfiguran los equipos para poder para que estos equipos tomen decisiones más ágiles y también cómo se hace para que la cantidad de personas que tienen que intervenir en las decisiones probablemente no tendrían que ser tantas si se multiplican las habilidades y las competencias de quienes participan en los diferentes equipos. Eso habla también entonces del tema subsiguiente, que es la parte de habilidades y competencias. Ahora es probable que nos cuestionemos quién tendría que estar en el teléfono contestando a los clientes o quién tendría que ser este agente de servicio al cliente. Probablemente volteemos a ver agentes de servicio al cliente que tengan lo que se llama inteligencia emocional, por ejemplo. Tenemos que buscar cómo reconfiguramos estos equipos y cómo tenemos que, digamos, proporcionar las habilidades y las competencias necesarias para poder mantenernos y poder ofrecer una ventaja competitiva o una diferenciación para los clientes.
Esto es algo que es absolutamente cierto. La resiliencia en las empresas es directamente proporcional a la flexibilidad para responder a los cambios. Es una definición básicamente de resiliencia. La resiliencia se gana generando fortaleza ante los cambios y respondiendo ante los cambios y saliendo cada vez mejor de estos cambios. Entonces, quienes no seamos flexibles, tanto en lo personal y quienes no tengamos los liderazgos y la constitución y la creación de las empresas o la recreación, un reset de la empresa que sea flexible, nos vamos a ver en una problemática muy importante. Aquí sale un paradigma. Por un lado, la flexibilidad Esther, sí. perdón que te interrumpa, Sí. pero estamos viendo la presentación con una barra que nos impide ver por completo. No sé si Ah, puedas dejar de compartir y compartir nuevamente para ver si ya la podemos ver completa. es que creo que es la barra donde se ven los participantes. Es correcto. A ver, entonces, ¿quieres que...? ¿Y nos la puedes cerrar para que veamos? Sí, ¿está mejor así? Ahí ¿Ya? vemos dos barras pequeñas, pero se alcanza a ver completo. Sí, muchísimas gracias. Perdón, gracias, qué bueno que me comentas, porque sí, a veces pasa, gracias. Lo que decía entonces es que la resiliencia, la parte importante aquí es que hay un paradigma que todos nosotros corrimos, todos nosotros, yo me refiero a los empresarios, y este es un foro PYME, quizás nuestras primeras opciones fueron cómo hacemos para que los gastos se vuelvan menores. Y en esta parte de hacer menores los gastos, hacemos que estamos comprando, digamos, la incapacidad para poder reaccionar al futuro. Suena paradójico, es decir, es cierto que necesitamos que cuando los ingresos disminuyen y cuando tenemos este tipo de situaciones, tenemos que buscar economías para nuestras empresas, pero hay que ver qué sí se debiese quedar a pesar de que puede digamos, tomarse como una inversión más que como un gasto para poder asegurar la posibilidad de reacción en el futuro. Acortar las estructuras, acortar las inversiones puede sacrificar nuestra capacidad para, para poder responder al futuro. En general, las pymes adoptamos las tecnologías de manera distinta y en diferentes tiempos. Son pocas las pymes que sin una disrupción específica de su industria, se plantean una empresa hacia el futuro. Es como hoy todo el mundo dice, hay que decretar o hay que pensar, hay que meditar y imaginar a dónde queremos estar y seguramente llegaremos ahí. Cuando se habla de la transformación digital, realmente lo que tendríamos que ver es cómo en 5 o 10 años nos vemos adoptando consistentemente las nuevas tecnologías y teniendo la posibilidad de seguir manteniendo una ventaja competitiva y una atención muy importante a los clientes. Aquí lo que quise poner es, a lo mejor nos encontramos en diferentes etapas, que eso es parte de lo que implica la plática. Por ejemplo, se adopta la tecnología a veces para ser más eficientes, más baratos. Eso implica ver, por ejemplo, desde el principio de las computadoras, ¿no? Eso se ve muy fácil cuando pasamos de no computadoras a computadoras, pero tenemos los RPs, tenemos los programas de contabilidad, tenemos otras cosas que poco a poco ya sería difícil hoy encontrar en alguna empresa que esto no sucediera. Entonces, hay una parte donde las empresas adoptamos tecnología para mejorar eficiencia, para volvernos más baratos, más escalables. Por otro lado, hay quienes adoptamos la tecnología para desarrollar el negocio. Y aquí entra, por ejemplo, el Internet, el comercio electrónico, cosas que que nos dan la oportunidad de expandir nuestro negocio, de desarrollar otros negocios. Ahora, muchos negocios no tenían ni siquiera presencia en Internet o si la tenían de una forma un poco menos preponderante. Por otro lado, nos dimos cuenta que el retail o las tiendas físicas pueden ser susceptibles de tener lo que pasa ahora con la pandemia, que es no tránsito, no apertura, una serie de cosas. Se abre la idea de la parte del comercio electrónico, que el comercio electrónico existe hace ya casi 20 años, porque si ustedes han leído la historia de Jeff Bezos, sabrán que él empezó con Amazon mucho antes que lo que hoy Amazon, digo,
gracias a eso hoy fue capaz de responder en cada etapa y ha sido capaz de responder en las etapas subsiguientes con respecto a mantener a su empresa en el nivel en el que está. Y bueno, la última, que es ¿para qué adoptar las tecnologías? Pues aquí están las empresas de las que yo hablaba, las empresas que están dispuestas a hacer un cambio de modelo de negocio, a cambiar sus estructuras y a buscar esta transformación que le permita mantenerse en el tiempo con agilidad para poder hacer la transformación del negocio consistentemente. Yo me imagino que la mayoría de los que están ahora en el público están más o menos entre la 2 y la 3. Y eso pues habla bien de que, digo, ojalá que estemos pasando de solamente buscar eficiencias y ser más baratos, sino más bien para desarrollar el negocio, o algunos igual, y terminando esta plática, o quizás lo estén evaluando, tengan la capacidad de imaginar su negocio en 5 o 10 años y cómo ese negocio va a mantenerse en el tiempo, adoptando cada vez las nuevas tecnologías y tomar las oportunidades que presenta el mercado. ¿Cómo podemos sustentar esto que estamos diciendo? En los últimos meses ha habido varios estudios y consistentemente hay estudios de los comportamientos de los usuarios, digamos, o el cambio de los comportamientos de los usuarios en el mundo. Voy a hablarles ahorita en esta parte sobre ¿qué se tiene sobre los usuarios, lo que llamaríamos consumidores finales? ¿Y qué pasa en las empresas? Y voy a tratar de mostrarles algunos de los estudios, que espero que a algunos de ustedes no les sea tan sorpresivo. Si lo es, bueno, creo que es una oportunidad para aplicar algunos cambios o poner atención en algunos temas que son los que voy a nombrar adelante. Tenemos así, algunas estadísticas nos dicen que los usuarios, el crecimiento hasta mayo, esto se los estoy diciendo hasta mayo, el crecimiento del uso de Zoom fue en 2000%, el uso de WhatsApp aumentó el 40%, el uso de Facebook en un 37%, las ventas en Internet en México crecieron de un 3 a un 8%, las compras electrónicas de primera vez con tarjeta de crédito crecieron en un 18%. Ahora, hoy que lo vemos, ya estamos en el mes de agosto y cuando volteamos a ver data de mayo, porque todavía por ahora no hay una data un poco tan más reciente, nos parece que hasta algunas de las cosas se ven menores a lo que podríamos esperar. Pero esto nos da la oportunidad de entender también qué comportamientos tendrán todos aquellos clientes que tenemos nosotros en las empresas. ¿Y cuáles serían, digamos, algunos de los mecanismos que tendríamos que utilizar para poder acceder a esos clientes de manera distinta? Esto que les estoy mostrando ahorita tiene que ver con lo que dicen las empresas en un estudio que hizo eMarketer en el mes de mayo. Y quizás no les sorprenda a ustedes, pero lo que está en primer lugar por mucho, este es un estudio que se hizo en 12 países en 7 diferentes industrias. Es bastante interesante. Dice, los consumidores, en primer lugar, buscarán cómo entender mejor las necesidades de sus clientes. Esto me parece crítico para cualquiera de nosotros. Tener más flexibilidad para ayudar a los clientes. Entre esto, por ejemplo, la manera de pagar o los términos de pago, que en la sesión anterior la gente de Invex estuvo platicando también de eso. ¿Cómo podemos mejorar los datos y el conocimiento de nuestros clientes o de nuestros mercados? Incrementar la inversión en el e-commerce y las capacidades de venta en línea. Cuando hablamos de vender en línea, las capacidades no solamente son la plataforma en donde montamos o la fotografía bonita de nuestros productos, o cómo hacemos contenidos para poder llamar la atención o tener como relevancia con los clientes, sino que también, cuando hablamos de esto, también hablamos de una estructura que soporta la venta del comercio electrónico. Y estamos hablando de tener lo que se llama un inside seller, estamos hablando de tener una persona de soporte que tenga la capacidad de soportar
digo, una o varias, dependiendo del tamaño de su empresa, de la actividad que se está generando a través del e-commerce. Y además, cómo se replantean todos los procesos internos de la empresa para llevar la promesa del cliente. Hay como, aquí cuando se habla de la inversión en el e-commerce, no solamente se habla en la parte de ventas, sino también en la parte operativa y en la parte de inversión y de financiera. La otra es invertir en sistemas para servir a los clientes. Es obvio que si yo quiero, si voy a entrar a un portal de atención B2B, que es business a business, y quiero saber cómo van mis notas de crédito, cómo va mi facturación, pues tiene que estar soportada por un ERP que la empresa pone a disposición en Internet para que yo pueda tener esa capacidad de poder ver cómo está la situación de mi empresa con un proveedor, por ejemplo. Hacer menos, hoy obviamente es hacer menos sesiones cara a cara para las ventas. Antes no podíamos concebir no poder ir a ver al cliente a una oficina, quizás también en las ventas consultivas no poder entender el entorno y estar en las instalaciones del cliente y con los clientes, pero pues ahora se van a dar cuenta más adelante que dice esta encuesta. También tendríamos que tomar roles más activos en la comunidad, y se habla de iniciativas sociales, como de la de este foro, que tiene la oportunidad de dar donativos a 3 instituciones que tienen una labor social muy importante. Más uso de la automatización, más uso de robots, de herramientas que te den la oportunidad de tener autoservicio. Vender más directamente a los clientes. Aquí a los que son distribuidores pues les debe prender un foco rojo, porque las empresas están buscando cómo hacer más eficiente y cómo mejorar su rentabilidad. Y bueno, desarrollar y la parte que tiene que ver con la entrega de la última milla, ese siempre ha sido un tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para entregar directamente al consumidor en una distancia corta? Ahora, lo que es interesante es que estas empresas también están hablando del autoservicio. Hay 4 aristas en el autoservicio, que son la investigación, y sabemos que la investigación es una primera parte de un consumidor que está buscando un producto. Entonces, se ve antes y después, en el 2016 cómo era esta parte, y ahora en el 2019, desde el 2019 y con más incremento ahora en el 2020, vemos cómo el comportamiento de las empresas con respecto a investigar, evaluar, ordenar y reordenar se va dando más frecuentemente con las tecnologías y lo que están buscando. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Esta es una encuesta de McKinsey, que es una consultora muy seria, que le hizo a las empresas en todo el mundo, y lo que contestan las empresas con respecto a la manera en cómo estamos ahora haciendo las ventas. Y ahí están los países, ¿no? Está Europa, está Asia Pacífico y está los Estados Unidos. Y tenemos ahí, y América Latina, y tenemos ahí qué es lo que piensan los consumidores, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que pasó con sus fuerzas de ventas, ¿no? El 76% de las ventas se han transferido a modelo de venta total o parcial en videoconferencia, teléfono y web. Hoy no nos sorprendería, pero es un número muy alto. El 54%, claro, porque obviamente seguimos algunos países en lockdown, pero aún después del lockdown en algunos de los países se ha mantenido bastante esta forma de venta. El 54% consideró que el nuevo modelo es igual de efectivo o más que antes. No sé cuál sería la percepción de cualquiera de ustedes. El 32% tiene muchas probabilidades de mantener estos cambios más de 12 meses y otro 48% la probabilidad de hacerlo definitivo. No sé para cuántos de ustedes esto es una sorpresa, pero creo que son datos interesantes. En la parte de los consumidores finales, lo que esperan los consumidores finales es que son los clientes de nuestros clientes, y somos una empresa que vendemos a otras empresas. Es el acceso rápido a través de cualquier dispositivo, eso lo sabemos, acceder desde cualquier lugar y en cualquier horario y en cualquier momento, eso lo conocemos, es una experiencia. Simplicidad y eficiencia, cada vez, a mí me gustaría saber quién se querría ir a parar a una cola
de cualquier banco, de cualquier institución, de alguna, digamos, secretaría de gobierno, pues ahora todo el mundo preferimos hacer las cosas con mucha más simplicidad y más eficiencia, además del cuidado que representa la pandemia. Y la independencia y seguir estándares. Hay muchas veces, yo me encuentro muchas pymes que deciden, por ejemplo, desarrollar sus e-commerce y lo deciden hacer con una navegación que para ellos es la que es la correcta. No son los estándares de navegación, no siempre obedecen estas cosas y me parece que eso sería algo muy importante a considerar cuando estemos planeando el uso de las tecnologías. Ahora, bueno, no sé si hay algunas preguntas, no sé si se estén generando ya algunas preguntas en los chats. Ahí tú me estarás diciendo, Violeta, cómo está, ¿no? Entonces, Ariana, tú me dices si hay algunas preguntas o algo igual y continúo si está bien para ustedes. Hasta ahora vamos Sí. bien. ¿Sí? Puedes continuar. Muy bien. Bueno, ¿qué iniciativas siguen siendo válidas y podemos hacer? Si es que no se les ha ocurrido a los demás, pero bueno, si hay duda en la prioridad, bueno, la prioridad es mover a lo digital, hacer de lo digital una posibilidad de primer punto de entrada para los consumidores. Y esto es particularmente importante para los retailers, ¿no? Para todos los que tienen tiendas o para todos los que hoy hacen venta a través de retail. Ofrecer experiencias centradas en el cliente, esto no es novedoso, esto ya empieza a ser parte de lo que son las iniciativas comerciales mercadológicas de las empresas. Cuando hablamos de ofrecer experiencias centradas en el cliente, a mí me sorprende muchísimo que hay pymes que piensan que están centradas en el cliente. La mayoría de las empresas surgieron para impulsar sus productos o sus servicios. Generalmente, esa es la manera en cómo se trata ahora este tipo de, digamos, o cómo se hacen las empresas cuando están ofreciendo cuando tienen su ofrecimiento comercial. Pero hay una parte muy importante de lo que representa ser o una empresa que ofrece experiencias centradas en el cliente o lo que se llamaría una empresa centrada en el cliente. Y las empresas centradas en el cliente van del mercado, del cliente, de lo que hoy llamamos un buyer persona, hacia adentro de su organización y redefinen todos sus procesos y todos sus ofrecimientos y todas sus políticas en función del cliente. Y les voy a dar algunos temas que son como muy, muy básicos, pero que les sorprenderían. Por ejemplo, hay empresas que tienen una fuerza comercial, que han hecho un gran esfuerzo por tratar de tener, por ejemplo, productos innovadores y que su fuerza comercial va a vender a un cliente por precio. Cuando se le pregunta al cliente por qué compra esta empresa, el cliente responde que por innovación. Ahí hay, por ejemplo, una discrepancia entre el conocimiento del cliente y lo que la empresa está haciendo, por ejemplo, en una actividad comercial. ¿Y cuántos puntos de rentabilidad estaría dejando esta empresa cuando el cliente no se está peleando por el precio y lo que está buscando es una innovación, ¿no? Pues esos son ejemplos muy, muy simples, pero que les pueden dar a ustedes la idea de por qué cuando las empresas creen y no están realmente centradas en el cliente. Otro ejemplo es cuando nosotros vendemos de una forma y las empresas compran, nuestros clientes que son empresas compran de una manera distinta que la que nosotros estamos, digamos, no es una cuestión de costumbre, pero diseñados a hacer. Entonces hay una discrepancia entre el modelo de compra del cliente y el modelo de venta nuestra. ¿Qué nos toca hacer? Pues obviamente cambiar nuestro modelo de venta para poder empatar con el modelo de compra del cliente. Eso pasa mucho en las ventas consultivas, por ejemplo, en temas como de planteamiento de los presupuestos. Ahora, cuando hablamos esa es la parte importante de ofrecer digamos, no solo las experiencias que hacen el cliente, sino que toda la empresa se tendría que reconfigurar teniendo al cliente en el centro. La empresa que mejor hace esto es Amazon. Yo quiero preguntarles a ustedes cuántas veces han tenido que hablar al soporte técnico o al servicio al cliente de Amazon. Bueno, yo creo que una sola vez en un asiento de compras que he hecho en Amazon. Y si alguien ve o alguien quiere saber cuál es el ejemplo perfecto para saber qué sería la mejor empresa que plantea toda la experiencia fundamentada en el cliente, pues este es el mejor ejemplo que pueden tener.
Tienen toda la parte, o sea, te pueden ofrecer, digo, todos lo conocemos, pero todo lo que implicaría regresar, pedir un producto, N cantidad de productos que podemos encontrar, toda la manera de comprar, las sugerencias, los carritos, los deseos, los regalos, toda la parte de devolución que tiene que ver con toda una logística inversa. O sea, todas estas cosas que hacia afuera en el cliente ofrecemos y que están fundamentadas en lo que espera el cliente, sus expectativas y en cómo el cliente hace las cosas, tiene que generar gran valor para las empresas. Ahora, una parte muy importante es cómo diseñamos esta experiencia del cliente, y a lo mejor todos ustedes oyen hablar del viaje del cliente, de la jornada del cliente, lo que llaman en inglés el Customer Journey. Y este Customer Journey, esta jornada del cliente, la debemos hacer para cada uno de los clientes que tenemos. Algo que es fundamental en esta parte y en nuestra actividad comercial y en la manera en que enfocamos la empresa es que tengamos segmentados a los clientes. Tendríamos que ser muy, muy buenos en entender cómo se comportan nuestros clientes. Hay diferencias en hacerlo contra los consumidores finales. Antes era fácil segmentar porque agarrabas, no sé, toda la parte socioeconómica, la parte social socioeconómica del cliente. Decías, bueno, es clase media alta, clase media baja, típicamente este es el tipo de ropa, típicamente es el tipo de comportamiento de compra, etcétera. Pero hoy ya no se puede hablar de eso. Hoy tendría que ser de forma antropológica, es decir, todas esas cosas que ya veníamos trayendo, más toda esta parte que traen los antropólogos, casi de sumergirse en el entorno de estos clientes y tratar de obtener de esas la información, cuáles son sus motivadores, cuáles son las cosas que generan alegría, cómo se comportan cuando tienen reuniones familiares, etcétera. Muchas de las cosas que no eran antes lo que podríamos estar buscando en los clientes y que ahora es muy importante. En las empresas, en un momento voy a abrir esa parte porque creo que esa es una parte muy importante de esta conversación. Ahora, ¿cómo se ve un Customer Journey, un viaje del cliente? Aquí tenemos, por ejemplo, un viaje, este viaje del cliente es justamente un proceso comercial de una empresa comercializadora de productos de materias primas. Y está tomando en cuenta toda la parte de arriba de colores, aunque hoy no se pueda ver tan claramente, está mostrando en qué etapa de la decisión se encuentra el cliente. Está buscando un proveedor, lo está evaluando, está viendo cuál el ofrecimiento, cuál sería la solución, sí, todas las partes que intervienen ahí y todas las áreas del negocio y todas las personas que participan en las áreas del negocio, cuáles son sus habilidades. Aquí no ponemos ya las habilidades y las competencias, pero sería la parte final de tener esto, como les mencioné, que sería interesante que, por ejemplo, quien estuviera al frente en el servicio al cliente lo hiciera de forma con mucha inteligencia emocional, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta a veces qué empresas sí tienen ese toque y qué empresas no. Yo, por ejemplo, American Express me parece que tiene mucho mejor, digamos, perfilados a estos agentes de atención al cliente, y hay otras, no quiero mencionar cuáles, que sí sería muy deseable que se tuvieran, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que les muestra, parece muy complejo. Esto inclusive se podría hacer en un papel y se podría hacer con unos pequeños muñequitos. Pero esto considera en la primera parte, en esta parte, considera todas las formas de emplear que podemos emplear para poder, sostener, llamar la atención de los clientes. Perdón un segundito, tengo que conectar la computadora. Las jugadas que nos hacen a veces la tecnología, pero bueno, quizás empecé un poco antes hoy, entonces la batería. Bueno, siguiendo un poquito con esto, ya habiéndoles mostrado lo que es el Customer Journey. Pues el Customer Journey tiene que ver con cómo desarrollamos esta experiencia del consumidor, que nos permita hacer que sea una experiencia centrada en el cliente, y cómo hacemos que todos estos procesos que intervienen
y todos los puntos de contacto y todos los puntos que pueden ser penosos o dolorosos para los clientes se puedan tomar en cuenta para poder anticiparnos y poder diseñar para centrarnos en el cliente. Hola, Esther. Perdóname, Esther. Algo que no podemos dejar de hacer es fundamentar las decisiones en hechos. Esther. Es muy importante que ahora, y si no se hacía antes, o si se hacía de manera parcial, Ay, Esther, todo lo que tomemos de sí. Es que tenemos todavía un cuadro en la parte, es ahí en donde tienes justamente el cursor, que no nos permite ver el total de la diapositiva. ¿Nos ayudarías poniéndolo hacia la derecha o cerrándolo? Si quieres, y más abajito, y ahí. Creo que ahí ya no nos estorba y tú puedes seguirlo usando. Gracias. Perdón. Bueno, aquí hay una parte de fundamentar las decisiones en hecho de lo que decía antes de la parte del cuadrito. Es que sí es verdad que muchos de nosotros creemos que tomamos decisiones fundamentadas en números. Aquí cuando hablamos de hechos es mucho los números de los negocios. A veces nos conformamos con estar viendo los estados de resultados o las balanzas, que no es que esté mal, pero tenemos mucha información. A veces también algunos de nosotros estamos ya en etapas donde hay dashboards con respecto a muchos de las áreas del negocio, muy particularmente las de ventas, pero ahora tenemos la posibilidad de integrar, y lo vamos a ver más adelante, también los comentarios de los clientes, el desempeño de la empresa, una serie de cosas que valdría la pena y que a veces dicen, bueno, pues si va a haber una nueva realidad, ya para qué tomo en cuenta los datos históricos, pero los datos históricos que tenemos son muy importantes porque lo primero que tendería a hacer nuestro consumidor es regresar a su estilo anterior. Claro que nosotros, estando observando cómo se ha comportado el mercado en los últimos tiempos, podríamos con la historia y con lo actual tratar de buscar predecir cómo podemos hacer mejor el trabajo que hacemos. Sin duda el plan de marketing pues es muy importante. Voy a seguir aquí. Y el plan de marketing pues incluye, antes de la pandemia pues el plan de marketing era súper, o sea, la mayoría de las empresas, sobre todo como les mencioné en la etapa 2 o 3, cuando están en la expansión del negocio o queriendo transformar, pues crearon departamentos de marketing, algunos más, como llamaríamos, chonchos que otros, pero los presupuestos de marketing a raíz de la pandemia se han reducido. Sin embargo, aún cuando se han reducido, hay muchas oportunidades para hacer cosas. Es decir, y lo voy a mencionar más adelante, pero hay la oportunidad de ver el comportamiento de los clientes todos los días, cómo se va comportando. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce, si estamos dentro de los marketplaces, tenemos ahí herramientas muy importantes para poder dar seguimiento a los comportamientos de los clientes, los cambios en nuestros productos, cómo podemos reempaquetar nuestra canasta de producto, cómo podemos reempaquetar algunas de los servicios o algunas cosas que hacemos. Y una parte interesante, y aunque parezca que no es posible, pero realmente sí es muy importante, es que cómo hacemos para hacer que se expanda nuestro mercado asequible total. Es decir, un mercado asequible total es todo el universo de potencial para nuestros servicios o productos. A lo mejor hemos optado por un específico buyer persona, pero es probable que con los activos más importantes que tenemos podamos buscar a otros mercados, otras opciones, otros buyer personas, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer en qué se tendrían que concentrar las empresas para poder hacer los cambios que son importantes para estar, digamos, orientados hacia el cliente? Aquí lo que voy a hacer es que aunque se va a ver un poco aquí se va a ver un poco más de texto en puse solamente el tipo de preguntas que nos tendríamos que hacer. Digamos, entonces, estos son las aristas que tendríamos que contemplar: la accesibilidad, la responsabilidad, la transparencia y la personalización. ¿Y qué tenemos en cada una? Voy a dar solamente un par de preguntas. Me parece que no sé si se va a compartir la presentación o si desean contactarme posteriormente, les puedo ampliar esta información. Pero, por ejemplo, ¿pueden los clientes interactuar con la organización cuando quieren y para lo que quieren? Eso habla de la accesibilidad.
La gente piensa que accesibilidad es dar entrada a la gente con capacidades especiales, pero realmente tiene que ver con muchas cosas. Existen opciones correctas en la elección del autoservicio frente al soporte dirigido y proactivo, es decir, estamos siendo realmente propiciando que nuestro cliente pueda estar autoservido dentro de, y ya vimos en las encuestas que eso es algo que es muy deseado y muy importante, por ejemplo. En la parte de responsabilidad, ¿puede el cliente confiar en una respuesta o solución que cumpla con sus expectativas o se queda en la oscuridad? Es muy común, por ejemplo, que un cliente, ya le vendimos al cliente, por ejemplo, unos muebles, los estamos fabricando, el cliente quiere saber cómo va su pedido y pues no encuentra quien en la organización le conteste cómo va su pedido. Entonces, el cliente perdido en las organizaciones es un tema muy común. Me parece que en ese sentido es importante que se vean este tipo de preguntas. Por ejemplo, en la transparencia se comunica uno de manera continua y constante, tiene transparencia y claridad sobre lo que está sucediendo, los cambios, cosas que impactan en el corto, mediano plazo. Esta me parece una vital en esta época de la pandemia, es decir, quienes cerraron las puertas y dijeron regreso cuando la pandemia me lo permita, cuando la evolución de la pandemia me lo permita, pues qué pena, porque el que no se mantuvo al contacto con sus clientes, el que no se mantuvo viendo cómo está la vida de los clientes, qué está pasando, no solamente en un interés de una cobranza o en un interés de un pago, sino como realmente auténticamente estar involucrado con los clientes. La parte de personalización es súper importante, es decir, no podemos atender a cada uno de nuestros segmentos, o lo que llaman hoy un buyer persona, de la misma manera. Cada uno tiene particularidades y tenemos que estar preparados en las organizaciones para poder hacerlo. Entonces, comprende la organización y el contexto del cliente. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Ustedes dirán, no, yo seguro conozco qué está pasando con el cliente y te puedo decir que hace A, B, y C, y D, y etcétera. Pero si les digo que el 31% de los clientes confesaron que no creían que sus proveedores los estaban entendiendo, pues creo que vale la pena que haya ahí un área de oportunidad muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto bien se aprecian los desafíos, emociones y la capacidad para mostrar empatía? Esas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros para poder hablar de personalización. Aquí está la mantra. El cliente debe ser el punto de partida. Eso es condición sine qua non. No es suficiente, pero es súper necesario. Y en base a esto, construir todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. En la siguiente parte les quiero mostrar cuáles serían algunas de las posibilidades que nos traen las tecnologías que todavía la mayoría de las empresas no ha integrado. Sí hay empresas que las integran, hay entornos donde se integran más fácilmente, probablemente en Europa haya más integración de algunas, en los países más desarrollados. En México hay pocas empresas que han tomado algunas de estas iniciativas, las que sí, las corporativas en general, hay cosas que pueden tomar y hay cosas que les es más difícil que a las pymes tomar para poder hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo transformarse? Aquí hay algunas de los ejemplos. Por ejemplo, las ventas se han hecho ya no por instinto, no quiere decir que un vendedor instintivo no sea importante, pero lo que sí necesitamos son vendedores con conocimiento y métodos de ventas que no existían antes, como es el social selling. No sé si cuántos de ustedes estarían, me encantaría poderlos ver, pero ya tuve que reducir la pantallita, pero me encantaría si levantan, no sé quién pueda, no sé si Violeta o Ariana levanten la mano quienes han oído hablar de social selling y más o menos si me dicen cuántos son, sería fantástico. El servicio al cliente, ahora estamos lo que se llama en una economía de atención postventa bajo demanda y aquí creo que es muy importante. Betty, bueno, aquí vienen dos personas por ahora han levantado la mano que conocen qué es el social selling. Pero bueno, lo que es interesante es que estamos en una economía de atención postventa bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene después de la venta es lo más importante. Es decir, ¿cómo atendemos al cliente cuando ya compra un producto? ¿Cómo podemos hacer para vender más a un cliente a un cliente que tenemos? ¿Cómo podemos mejorar para que los comentarios de los clientes incrementen nuestra reputación, etcétera? En cada una de estas, en la parte del servicio al cliente, una herramienta de tecnología que está mostrando ser muy, muy importante es la inteligencia artificial. Y se habla de un nuevo NPS que me imagino que varios de ustedes están familiarizados, que es el Net Promoting Score,
que es la manera de medir la satisfacción del cliente en las empresas. Y voy a hablar un poquito de esto más adelante, no se preocupen. Y bueno, en el marketing, lo que podemos hacer en marketing, además de lo que implica poder entrar a los medios digitales, etcétera, hay una parte muy importante, es que podemos ver lo que sucede en tiempo real. Es lo que les decía, estamos, a lo mejor no hace 4 meses no vendíamos en Mercado Libre, hoy vendemos en Mercado Libre, sí, pero ¿cómo están los números? ¿Qué puedo hacer yo como la persona en marketing con respecto a cómo están los números? ¿Qué me están diciendo los clientes? ¿Qué está pasando? Casi prácticamente en tiempo real podríamos estar viendo esto. ¿Cómo podemos cambiar las experiencias y la inmediatez de las experiencias? Es decir, hoy, por ejemplo, se usa que se publica en, un contenido en un e-commerce y se hace, por ejemplo, en un cuadro con color azul. Y por otro lado, se publica pero con un cuadro color roja. Y se puede medir cuál es la reacción ante el azul o el rojo. Parece una tontería a lo mejor, o parece algo insignificante, pero puede resultar, a lo mejor cuando está en cuadro rojo llama tanto la atención que hay mucho más gente que está actuando sobre esa información que estuvimos poniendo. Cambiar la forma en que se modifican las campañas en proceso. A lo mejor hemos hecho una campaña, asignamos a lo mejor algún presupuesto y esa campaña no parece estar teniendo, inmediatamente podemos hacer cambios, hacer cosas que antes no podían hacerse ni pensarlas, ¿no? ¿Qué es el social selling? Aquí me gustaría hablar de... Sí. Perdóname, Esther, fíjate que hay una pregunta que Sí. viene a colación quizá del último tema del alcance del marketing, Sí. justamente con la nueva mezcla de marketing, en donde ya estamos hablando no de 4 P's tradicionales, sino de 6 P's, y ahora quizás hasta ya de 9. ¿Cómo es que se puede empezar a evolucionar? Nos preguntan por aquí, me parece que era Margarita y Alejandra, nos decían, ¿cómo emigrar de las 4 P's a las 6E? Sí, pero de hecho son las 6 Cs, si puse 6 Sí. C está mal, son las 6 Cs. Las 6 Cs Sí. hablan de estar centrado en el cliente, de generar comunicación, de tener el conjunto de equipos y competencias, de poder, todas estas partes hablan de los 6 Cs. Si quieren, les puedo dar algo un poco más de información, con mucho gusto. Pero no es que migres de una cosa a la otra, las 4 P's ya no son tan importantes. O sea, cuando hablábamos de precio, producto, el lugar, ¿no? La location, ¿no? Y la promoción, ya hoy no actúan de la misma manera. Ahora, por ejemplo, si hablamos a raíz de la pandemia, la localización, pues ahora ha dejado de tener trascendencia. Si volvemos a una nueva normalidad, seguramente la localización, los puntos de venta que están en los mejores lugares seguirán siendo importantes, pero ahora los consumidores se pueden encontrar en todas otras partes. Están a través de las redes sociales, como vamos a ver ahorita en la parte del social selling. Vamos a ver cómo estamos y cómo podemos encontrar esos consumidores que de otras maneras no podríamos encontrarlos. Entonces, es como que hemos abandonado, no quiere decir que el producto, el precio no sea importante, pero hoy es mucho más importante construir información relevante acerca del uso y de la experiencia del producto, como la parte de centrarse en el cliente tiene mucha más trascendencia que cualquiera de las otras. No sé si queda respondido esto a la gente que me hizo favor de hacer la pregunta. Sí, supongo que sí. Si quieres, vamos avanzando y si tienen alguna duda, les dejamos de todas maneras el chat abierto para que nos la expongan. Sí, si quieren les doy las 6 Cs que son las que tienen que tener, con mucho gusto. Ok, en el social selling, ¿qué pasa? El social selling se entiende como el arte de usar las redes sociales para encontrar, conectarse, comprender y nutrir a los prospectos de ventas. Ya no se habla cuando se habla de hacer una llamada, como la que nos hacen a veces estos call centers de te ofrezco la tarjeta de tal banco o de tal cosa, se le considera lo que se llama una llamada en frío. Y es en frío porque te agarra de repente, ¿no? Estás así, si no sabes ni por dónde pasó, pero ya te entró una llamada de una oferta de una tarjeta que no tienes nada, no sabes nada de ella. Y bueno, no puedo dejar seguramente si les pregunto, levanten la mano quien siente que esto es intrusivo, yo creo que el 100% de las manos estarían levantadas. No quiere decir que el valor de las llamadas hoy no tenga relevancia, pero tiene que ver con haber hecho toda una serie de trabajo muy importante.
por ejemplo, lo que implica el social selling es que el vendedor sea a su vez un activo de la empresa. Es decir, el vendedor debe, por ejemplo, voy a poner como a LinkedIn como ejemplo, lo tengo aquí porque es como la red de profesional, ¿no? Cuando un vendedor nuestro se incluye en la red de LinkedIn, tiene que tener todas las características, mostrar todas las fortalezas y la confianza que estaríamos esperando que el cliente buscaría en un vendedor nuestro y que es nuestro representante ante el cliente. Entonces, cuando hablamos de los perfiles en LinkedIn, tenemos que estar seguros de que la gente que trabaja con nosotros tenga, por ejemplo, los perfiles correctos para que cuando se acerque a los clientes en estas redes tenga la sostenibilidad y la credibilidad que necesita. Por eso es que, por ejemplo, se dice que lo que hoy los vendedores son como el producto de marketing de las empresas. También es importante que nos acerquemos a los clientes de una manera no directa de ventas, es decir, seguramente a muchos ya les llega por LinkedIn porque esto se ha proliferado en los últimos tiempos. Y cuando alguien directamente nos dice, oye, es que mi producto, quiero que me des una cita porque mi producto que voy a vender, que vendo es tal y tal, la mayoría de nosotros, al menos yo, y creo que muchos más, no hacemos mucho caso de estas propuestas. Lo que es muy importante aquí es escuchar en las redes, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer nuestro vendedor? Nuestro vendedor tiene que escuchar en las redes, tiene que entrar en la red y ponerse a buscar en cada red, porque si no tenemos una plataforma que nos lo permita, que sí hay varias, si no las tenemos, el vendedor tiene que ir buscando los temas que son afines a lo que la empresa a la que representa trabaja, en las industrias en las que trabaja, y encontrar la manera de acercarse a los clientes buscando ofrecer soluciones, contenido relevante. Es decir, por ejemplo, si alguien, no sé si ahora ya estarán más extintos, pero espero que logren darle la vuelta a las gentes que venden viajes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería una manera de poder posicionarse? Es buscar, por ejemplo, viajes a París. Entonces, ¿quién en la red está hablando de viajes a París? ¿Cuál es la conversación del hashtag Via París? Y buscar la manera de cómo acercarse a los clientes en ciertas dimensiones para poder hacerlo. Ahora, claro que cuando buscamos en las redes nos puede salir gente de cualquier lugar del mundo, de cualquier forma, y para esto hay muchas técnicas y hay una metodología, y justamente el Sales Navigator de LinkedIn lo hace de manera muy sencilla y muy fácil. Podemos entrar, definir quién es nuestro cliente, definir la geografía, definir el tipo de cliente que queremos contactar, si es el dueño de la empresa, el director de finanzas, etcétera. Tiene muchas formas de hacer un drill down de quién es nuestro cliente, y todos los días utilizando la herramienta estaríamos recibiendo la información de nuevos leads. Ahora, no hay que olvidarnos que la generación de leads, que es esta parte del social selling, no es lo último ni lo único que hay en el social selling. El social selling implica cómo hacemos para tener estos leads, cómo lo metemos en nuestro embudo de ventas a través de una herramienta CRM que me permite que la colaboración entre marketing y ventas generen un círculo virtuoso y impulsen la venta en nuestras organizaciones. Se supone que este tipo de ventas, y hay varias mediciones, han incrementado en más de 2 cifras las ventas de las empresas. Lo importante es que no se trata de que hoy, terminando esta conversación, vayan y les digan a sus vendedores, a ver, métete a LinkedIn o métete a Facebook y busca a todos estos clientes que algunos seguramente lo hacen por intuición, y mándales los avisos y mándales nuestro catálogo de productos, eso está prohibidísimo. O sea, es decir, si voy a hablar con los clientes tengo que generar contenidos que generalmente marketing los hace, y si no, pues alguien muy creativo y con mucho conocimiento, donde tiene que ser relevante. Es decir, por ejemplo, si yo vendo camisetas, lo que puedo hacer es hablar de cómo sublimar, cuáles son los métodos de sublimación, qué conviene hacer más para la duración de la camiseta, no sé, X cosas que sean contenidos relevantes, más que tratar de impulsar, oye, tengo camisetas de dama, de caballero, chica, mediana, grande, ese tipo de cosas no se aceptan en las redes, no sería conveniente y tendría que llevar una planeación. Ahora hay plataformas como HubSpot y otras que permiten escuchar, por ejemplo, una grandiosa de IBM también,
que les permite escuchar a todas las redes, ver cuál es la concentración de la plática y poder atacar a esos clientes específicamente con contenidos específicos para ellos. Aquí hay un ejemplo de alguien que es una consultora de medios que en un momento dado puso este anuncio en Twitter y tuvo 11 millones de alcance y 150 millones de impresiones. Esta mujer, por supuesto que cada vez que quiere hacer algo propositivamente y la llaman para cómo construir el posicionamiento en las redes, pues seguramente lo puede hacer y con un cobro bastante importante. El 75% de los compradores B2B y el 84% de los ejecutivos utilizan contactos e información de redes sociales como parte de su proceso de compra. Es decir, es posible que si a mí me ha pasado que los clientes que voy a ver, previo a que me ven, me buscan en LinkedIn, yo sé que lo hacen, por supuesto. Entonces, la importancia de tener nuestros perfiles adecuados es importante, pero no solamente, todos nuestros activos digitales deben de estar alineados para mostrar esta fortaleza y dar la credibilidad y ofrecerlo claramente. Por ejemplo, si conocemos a alguien a través de nuestros contactos de LinkedIn, pues esa parte da confianza, ¿no? Entonces, mucho pasa en los grupos de WhatsApp. Oiga, ¿quién conoce al gerente de atención a clientes del Banco Santander, ¿no? Y ahí todo el mundo empieza a mandar sus posibles. Pero las redes sociales nos permiten también llegar a esas cosas y a veces si llegamos a través de alguien que lo conoce, es más fácil entrar, ¿no? Ahora, esto no quita que sigamos una metodología de ventas, como les dije, utilizar un CRM, pero no solamente un CRM que sabemos que está ahí, que solo le metemos los datos del cliente. Los CRMs tienen una gran cantidad de oportunidad de hacer métricas que son importantes para medir la eficiencia comercial, para darle seguimiento a los clientes, para fomentar la venta cruzada. Eso es súper importante. Hay una parte donde lo voy a decir más adelante, pero lo que cuesta traer a un cliente de nuevo cuando ya lo hemos perdido y cómo es mucho más fácil hacer ventas cruzadas que tratar de atraer nuevos clientes. Entonces, eso es muy importante para todos. En la realidad aumentada es otra de las cosas que nos va a ayudar a hacer disrupción o cambios. Hoy en día no podemos ir a una tienda a probarnos un suéter o a probarnos unos lentes, como es el caso de lo que voy a mostrar ahorita. Y eso a veces nos puede generar algún tipo de bloqueo o algún tipo para que los clientes se detengan en la compra. Les voy a mostrar cómo una empresa que vende lentes hace esto con la parte de la realidad aumentada. ¿Y cómo debemos entender la realidad aumentada? La tecnología que nos permite poner objetos virtuales en 3 dimensiones en un mundo físico y que pueden ser vistos por los dispositivos móviles, ¿no? Ahora, les voy a mostrar rápido este ejercicio, no sé cómo estamos de tiempo. Pues ya estamos cerrando, ¿verdad? Ya me comí las preguntas. Sí, estamos justitos. ¿Qué hacemos? Vamos a darlo, vamos a aprovecharlo. Las personas están interesadas, vamos. Ok, entonces aquí por ejemplo, esta empresa, voy a entrar a la empresa. Aquí me pregunta la empresa si me quiero probar los lentes, por ejemplo, ¿no? Estamos teniendo aquí problemas. Sí, ya no lo vemos. Ajá. Sí, bueno. Igual y les podemos compartir el link para que ellos... Sí. Bueno, lo bueno es que puse esta fotografía que está aquí previniendo que esto no se lograra. Y tiene que ver con que entran, se toman la cara, les piden mover a la izquierda, a la derecha, se fija una persona y están ustedes al frente. Y entonces, cuando les dicen probar los lentes, aparecen varias decenas de ustedes con los diferentes lentes como lo está mostrando ahorita la persona que está en la pantalla. Y ustedes pueden ver exactamente cómo se les ve un marco de unos lentes o otro, sabiendo si ustedes conocen cuál es el tipo de lente que usan, si son bifocales o normales, su graduación, si los quieren oscuros o claros con protección de computadora, etcétera, los pueden pedir y les llegan a su casa sin ningún problema vía paquetería.
Ahora, y en varios lugares del mundo. De hecho, esta empresa tiene ventas en muchos lugares del mundo. Y bueno, este es un ejemplo de cómo podemos hacer disrupción en la parte comercial. La última, y rápidamente la menciono, es cómo se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay unas métricas que sería importante. Adquirir un nuevo cliente puede costar 5 veces más que retener a un cliente existente. La tasa de éxito en la venta de un cliente que ya tiene es del 60%, mientras que la tasa de éxito en la venta de un nuevo cliente puede ir entre el 5 y el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que es bueno que cuidemos a los clientes. Me parece que esta estadística está interesante. No voy a entrar en más porque ya se acaba la conferencia y voy a entrar a ya entra Edgar. Me da pena que me comí hasta las preguntas. Lo importante de la inteligencia artificial es que hoy el Net Promoting Score, que habla de cuál es el servicio al cliente, la inteligencia artificial nos permite recrear razonamientos inteligentes a través de máquinas, nos permite emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas más concretas. Y aquí lo que es interesante es que con un modelo de inteligencia artificial no muy complejo podemos generar los cuestionarios de la Net Promoting Score, o sea, de la calidad en el servicio al cliente, y eso nos permite crear más eficientes y mejores cuestionarios y tener una medición más exacta. Lo más interesante de la inteligencia artificial probablemente en esta parte de atención al cliente es que podemos tomar los comentarios de los clientes telefónicos, los comentarios en el web, los comentarios en las redes sociales, juntarlos todos y extraer una tendencia y un comportamiento de los clientes que nos pueden ayudar a cambiar todos los obstáculos y todos los problemas y todos los puntos de dolor que tienen los clientes. Lo que me parece más importante es que el mejor servicio al cliente es el que no exista, ¿no? El mejor servicio es ningún servicio. Eso me parece que es súper importante tomarlo en cuenta. Eso lo vemos en empresas como Amazon. O sea, es rarísimo que alguien hable por teléfono con alguien de Amazon. Me parece que eso debe suceder 1/1000.000 de veces. Y bueno, finalmente, ya para terminar, los líderes digitales que son exitosos comparten lo siguiente: experiencias del cliente por encima de todo, sencillez y rapidez, inversión en innovación, tomas de decisiones basadas en hecho y la colaboración y la responsabilidad como una cultura empresarial. Si ustedes cumplen con estas 5, sin duda serán líderes digitales sin ninguna excepción. Y aquí está, bueno, aquí es como me pueden contactar. No sé, ya podría quizás abrir un poquito mi cuadro de asistencia.